Damas y caballeros, tengan todos muy buenas tardes. Con la venia de la Mesa de Honor, les damos la más cordial bienvenida a la segunda jornada del segundo Congreso Internacional de Derecho Penal y Procesal Penal que organiza la Corte Superior de Justicia del Callao. Saludamos a las autoridades que nos acompañan en la Mesa de Honor, a la señora doctora Emperatriz Pérez Castillo, jueza superior coordinadora de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Callao, que nos acompaña hoy en representación del señor presidente de nuestra Corte. Saludamos al doctor William Quiroz Salazar, juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Saludamos al doctor Rubén Pacheco Inclán, presidente de la Barra Interamericana de Abogados de México. De igual manera saludamos al doctor Julio César Matos Quesada, jurista peruano. Nuestro saludo también para el doctor William Anderson Quiroz Morales, jurista nacional. Señores magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, señores representantes de instituciones civiles y policiales presentes, señores abogados, damas y caballeros. Tenemos a continuación las palabras de la doctora Emperatriz Pérez Castillo, jueza superior coordinadora de la Sala Penal de Apelaciones en representación del presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao. Bien, gracias Gino. Muy buenas tardes a todos. Para mí un gran honor presidir esta tarde, a nombre del señor presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, esta honorable mesa de honor, como señalaba, acompañada de tan distinguidos representantes del mundo académico, como son el doctor Rubén Pacheco Inclán, quien, como lo decía Gino, preside la Barra Interamericana de Abogados de la Ciudad de México, el señor doctor Julio César Matos Quesada, profesor universitario, el ya conocido para nosotros y gran amigo, el doctor William Quiroz Salazar, el doctor William Anderson Quiroz Morales. Honrados con su presencia, señores, gustosos de contar con ustedes. La Corte Superior de Justicia del Callao se siente engalanada con vuestra presencia y prestos a escucharlos en este congreso, segundo congreso de Derecho Penal y Procesal Penal. Atentos a ustedes, siempre es importante crecer académicamente, agradecer también al público asistente por acompañarnos esta tarde y bueno, estamos más bien atentos, prestos a escuchar ya a nuestros primeros expositores de la tarde, pidiendo las disculpas del caso por la no concurrencia del señor presidente por razones ajenas a su voluntad. Pues bien, atentos entonces a recibir con un gran aplauso a nuestros grandes invitados. Agradecemos las palabras de la doctora Emperatriz Pérez Castillo y de esta manera iniciamos la segunda jornada del Congreso Internacional y lo aperturamos con el catedrático peruano William Anderson Quiroz Morales, quien nos presenta la conferencia denominada Los delitos cibernéticos y su incidencia en los delitos de hurto, estafa, receptación, extorsión y violación sexual. Previamente voy a destacar un resumen de su hoja de vida. Abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, alumno del programa de segunda especialidad en Derecho Procesal, ex miembro de la Comisión de Investigación de la Asociación Civil Juris Inter Gentes. Dentro de la trayectoria se incluye también la participación en diversos talleres y seminarios, así como la organización de permisos. Trabaja en la Corte Superior de Lima Norte, en la primera Sala Penal, Procesos Libres. Además, es expositor y ha escrito artículos de su especialidad en diversas publicaciones. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro primer expositor, William Quiroz Morales. Buenas tardes a todos los presentes. En esta oportunidad estoy gustoso de participar en el segundo Congreso Internacional de Derecho Penal y Procesal Penal. En principio debo agradecer a la Corte de Justicia del Callao por invitarme a hacer una ponencia, así como saludar a cada uno de los miembros que se encuentran como expositores. El día de hoy me ha tocado exponer el tema de los delitos cibernéticos y su incidencia en los delitos de hurto, estafa, receptación, extorsión y violación sexual.
En principio te voy a mostrar un video, el cual me gustaría que ustedes visualicen. Este video es un video introductorio justamente al tema de lo que son los delitos cibernéticos. Está en la carpeta. Primero.
En el video introductorio que ustedes acaban de visualizar, pudieron observar ciertos sucesos que se dieron, como por ejemplo, robo de identidad, hurto, suplantación de identidad, y esto justamente tiene que ver con los delitos cibernéticos. El día de hoy mi persona va a tratar de exponerles a ustedes ciertos puntos referidos a los delitos cibernéticos, y me gustaría que al menos aprendan un poco más acerca de los procedimientos que usan los ciberdelincuentes, acerca también de los mecanismos, si es que existe algún mecanismo eficaz de protección en el Perú, también acerca de convenios internacionales que regulan la materia y también ciertas estadísticas que les gustaría. Como punto de partida, todo el mundo sabe que nos encontramos en una era digital, la cual es la era de la informática. En el presente siglo XXI, sabemos que se trata de una era de la tecnología, que viene a ser el Internet de las cosas. Todo el mundo sabe que el hombre tiene una dependencia de la tecnología hoy en día. Estoy seguro que muchos de ustedes hoy están usando lo que es un smartphone, o si no usan las tablets o las laptops. Ello facilita la convivencia y la interacción entre las personas. Sin embargo, esto también es un peligro. En primer lugar, debemos tener en cuenta qué es el ciberespacio. El ciberespacio es aquel espacio temporal en el cual se realizan ciertas actividades y estas tienen vínculos con las redes y con la informática. ¿Por qué se dice esto? Porque se presentan apertura de redes a infinidades de personas. A nivel mundial, quizás una puede estar en Perú y otra puede estar en el occidente. Asimismo, se da también lo que es el cibercomercio. ¿Por qué decimos esto? Porque con el correr del tiempo, al tener la tecnología de punta, los contratos entre empresas ya no se realizan de forma física, sino se realizan de forma digital. Esto se da con las firmas digitales que hoy en día en distintos países en Europa se vienen realizando. Por eso se habla de un cambio de costumbres contractuales, ya que al innovar con la tecnología, todo el sistema cambia, incluso las medidas de seguridad. Para ello, es necesario que toda empresa e incluso todo país adopte una política basada en medidas de seguridad idóneas y óptimas para prevenir los delitos. Así tenemos que hoy en día se le llama Internet of Things a esta era de la informática. ¿Por qué? Porque se trata básicamente de un Internet de las cosas, en el cual todo el mundo se encuentra conectado. De acá a unos 30 años, todos los artefactos, todas las cosas que nosotros podemos tener en casa van a estar conectadas mediante la red. Por ejemplo, la cocina, el auto, el cual ya está concretizado en Japón o en Corea. También el televisor, que también nosotros tenemos. Entonces, a partir de un simple artefacto, el cual hoy en día o antiguamente era tradicional, era fuera de tecnología, a partir de ese artefacto se puede robar la identidad o datos sensibles pertenecientes a una persona. Así tenemos a lo que es conocido como la criminalidad informática. ¿Quién es la persona que opera en la criminalidad informática? Es el ciberdelincuente. ¿Por qué ciber? Porque actúa mediante la red. Así se denomina a la expresión criminalidad informática aquel crimen o delito que es perpetrado mediante el uso de aparatos ordenadores, electrónicos o mediante computadoras. Este acto es una conducta antijurídica, es una conducta punible y debe ser sancionada por ello. Asimismo, para que se logre la comisión del delito
cibernético se requiere de una persona, llámese sujeto activo, el cual tiene que tener conocimientos altos en la materia de la informática. Conocimientos altos en la informática y debe tener intereses de orden económico y financiero. ¿Por qué decimos esto? Porque generalmente la persona que realiza este tipo de delitos cibernéticos busca gente que tenga dinero. ¿Por qué decimos esto? Porque primero pruebas los datos sensibles de la empresa y luego buscas ciberextorsionarlo, de manera que pueda recaudar una suma importante de dinero. Se habla que la persona que ataca o que está vinculada con la criminalidad informática es un tipo de delincuente muy distinto a aquellos que cometen los delitos tradicionales. ¿Por qué se dice esto? Porque la finalidad no es la misma en comparación con un delincuente común, ya que su objetivo básicamente siempre es de materia económica. En ese sentido, ¿qué es un delito cibernético? El delito cibernético es cualquier acto ilícito penal mediante el uso de computadores o ordenadores electrónicos y sus técnicas y funciones desempeñan un papel preponderante, ya sea como método, medio o fin. Asimismo, también se tiene que aquel ciberdelincuente hace un uso indebido de los ordenadores, de las computadoras o de cualquier ordenador portátil, el cual va a ser empleado con la finalidad de la obtención, modificación o variación de datos sensibles de una persona o una persona jurídica. ¿Cuáles son aquellas características de los delitos cibernéticos? En un primer momento tenemos que la comisión de este ilícito penal se da a distancia y se da de manera instantánea, en el sentido de que una persona puede encontrarse, una persona el cual va a ser el sujeto activo, la persona que va a obtener los datos sensibles, puede encontrarse aquí en Perú y su víctima se puede encontrar en México, por ejemplo. En ese sentido, siempre se habla de que el operador o el ciberdelincuente opera a distancia. Como segunda característica tenemos que el delito cibernético es un delito masa, en el sentido de que una sola persona agresora puede atacar a una multiplicidad de víctimas mediante solamente un acto. Más adelante vamos a hablar de todas aquellas formas por las cuales el agente agresor perpetra y consuma el delito cibernético. Asimismo, como tercera característica, tenemos y se habla del efecto multiplicador. ¿Por qué se dice esto? Porque justamente poco a poco se va multiplicando el número de víctimas y el número de datos sensibles que son probados. Asimismo, se habla de una cuarta característica. ¿Cuál es esta? Que el atacante informático, si bien tiene la finalidad de obtener datos sensibles porque busca obtener ingresos económicos, esta persona ignora quién va a ser su víctima, en el sentido de que puede ser que él obtenga información de una cuenta bancaria de una persona que sea multimillonario, como también puede obtener información de una persona, por ejemplo, un practicante profesional, preprofesional. La diferencia de remuneraciones entre ambos es muy diferenciada. En ese sentido, el atacante tiene desconocimiento de quién es la persona que va a ser su víctima. Asimismo, se habla de un componente internacional. Si esto lo relacionamos con la modalidad que opera a distancia, es obvio, porque una persona que sea, por ejemplo, de nacionalidad uruguaya puede atacar a una persona que sea de nacionalidad japonesa o una de nacionalidad española. Para ello, deben operar ciertas políticas criminales en los distintos países, los cuales deben sancionar y prevenir el delito cibernético. Asimismo, también tenemos una característica referida a los autores. Esta es que generalmente estos autores
son expertos usuarios en la materia, es decir, que tienen altos conocimientos avanzados en informática o también que han nacido en contacto con la informática. Por ejemplo, aquellas personas que han nacido en los 90s o quizás a partir del año 2000, generalmente se desarrollan en pleno contacto con la tecnología. Antes las personas solían jugar con trompos quizás, hoy los niños juegan con tablets, juegan con smartphones y con otro tipo de aparatos tecnológicos. En ese sentido, ellos se encuentran en una mejor capacidad, en un mejor momento para desarrollar ciertas habilidades tecnológicas. Como se habló hace un rato se habló de lo que son delitos masas. Y los delitos masas vienen a ser el tema de masividad en el sentido de que el atacante realiza un ataque múltiple a sus víctimas y perpetra el delito cibernético. Asimismo se habla de perdurabilidad. ¿Qué significa esto? Que puede ser que el atacante muera, sin embargo ha dejado un malware o ha enviado ciertos correos electrónicos a las personas y aún cuando éste esté muerto se puede seguir variando y modificando los datos sensibles de las personas. Asimismo se habla de mutabilidad. ¿Por qué se dice esto? Porque conforme pasa el tiempo va modificándose y siempre alterándose los datos sensibles. Asimismo se habla de la necesidad de traducción en el sentido de que es necesario que la persona tenga técnicas de transformación y sea aprensible por los sentidos aquello que significa y lo que contiene. Asimismo, en cuanto al marco internacional, en el planeta existe, entre todos, en lo que respecta a tratados internacionales, existe el convenio de cibercriminalidad de Budapest, en Hungría. Este convenio, básicamente, la finalidad es la sanción y la prevención de la ciberdelincuencia, ya que, como sabemos, hoy quizás en el Perú no se le toma la importancia de vida a este tipo de delito, pero en Europa esto ya viene a ser uno de los primeros delitos que se perpetran día a día. Así, de acuerdo a lo establecido, pueden observar ustedes en la diapositiva, 125 estados alrededor del mundo se encuentran adheridos al convenio de Budapest. Sin embargo, el Perú aún se encuentra en proceso. No está adherido todavía. Marco nacional. En el Perú se observa la ley 30096. Este es referido a los delitos informáticos. El objetivo de dicha norma legal es la prevención y la sanción de aquellas conductas ilícitas que están vinculadas con un uso indebido de los ordenadores portátiles y las computadoras que buscan y que tienen como finalidad la obtención de datos informáticos, de datos de sistemas, la obtención de datos sensibles y de otros bienes jurídicos de relevancia penal. Como por ejemplo, como consecuencia de esto se vincula con los delitos de hurto, de extorsión, receptación, estafa y violación sexual, por ejemplo, por mencionar algunos. En este sentido, de acuerdo a esta norma legal, el bien jurídico tutelado es la información entendida como bases y como banco de datos o producto de procesos informativos automatizados, ya sea de una persona o ya sea de una persona jurídica o una empresa. Así, en la ley 30096 podemos observar delitos contra actos y sistemas informáticos. En el artículo 2 se establece el acceso ilícito que realiza la persona al momento de la comisión del delito cibernético. En el artículo 3 se establece el atentado a la integridad de los datos informáticos, es decir, aquel momento en el cual obtiene los datos, los modifica, los varía o simplemente los elimina. Asimismo, el artículo 4 de la misma norma
se refiere a un atentado a la integridad de los sistemas informáticos. ¿Por qué se habla de esto? Porque justamente el objetivo que tienen estos ciberdelincuentes es obtener el sistema de datos o el sistema de informática de parte de la empresa. Como segundo punto tenemos los delitos informáticos que atentan contra la intimidad y el secreto de las comunicaciones. En el artículo 7 se habla de la interceptación de datos informáticos que realiza el ciberdelincuente. También tenemos aquellos delitos informáticos que atentan contra el patrimonio, que claramente tienen incidencia en los delitos de hurto, estafa, receptación, extorsión e incluso violación sexual. En el artículo 8 tenemos un apartado referido a lo que es el fraude informático. Realmente esto se realiza contra las entidades bancarias. ¿Qué sucede en España? En España hay algo muy curioso. Hemos mencionado que la ley 3009 es la que se encuentra vigente en el Perú. Sin embargo, muchos autores coinciden de que una vez entre en vigencia o el Perú se adhiera al Convenio de Budapest, necesita una reforma de dicha norma, ya que hay una cierta incompatibilidad entre la norma interna y la norma internacional. En ese sentido, esperemos que haya una correcta modificación y se establezcan parámetros adecuados. ¿Qué sucede en España? En España, referido a lo que son los delitos cibernéticos o delitos informáticos, existe una clasificación tripartita, en el sentido de que aquellos delitos económicos y patrimoniales vinculados a la informática, esos delitos son denominados como la ciberdelincuencia económica, y generalmente el 70% de todos los delitos cibernéticos corresponde a dicha área. Asimismo, la segunda categoría es la ciberdelincuencia intrusiva. ¿A qué hace referencia a este tipo de ciberdelincuencia? Aquellos atentados que se realizan por medios informáticos y los cuales atentan contra la intimidad y la privación de la persona. De acuerdo a estadísticas, el 25% de delitos cometidos pertenece a dicha área. Como tercer punto tenemos el rubro del ciberespionaje y el ciberterrorismo. Esta modalidad de delito cibernético quizás hoy no es muy común. Sin embargo, en un futuro los países ya no se van a pelear por agua, los países ya no se van a pelear mediante armas, sino todo va a ser a través del sistema de redes. Por ejemplo, Estados Unidos siempre busca entrar a los datos sensibles que pertenecen al sistema de inteligencia de Rusia o si no de Japón y Corea. Por ese motivo, en algunos países occidentales como Corea o como Japón o China se ha prohibido el uso de ciertas redes sociales como Facebook, WhatsApp, e incluso se ha prohibido el uso de Windows, y ellos tienen su propio sistema operativo que es Ubuntu. Este rubro del ciberespionaje y el ciberterrorismo tiene poca incidencia estadística y solamente representa el 5% de la totalidad de casos de delitos cibernéticos. Generalmente tiene incidencia en la población, ya que es un ataque mucho más grave que afecta intereses generales de un Estado. ¿Qué es lo que sucede o qué problemas se presentan para que no exista una adecuada prevención del delito o una adecuada sanción? En un primer punto tenemos de que efectivamente en el Perú existe una división especializada de parte de la Policía Nacional. Esta división se llama la DIVINLAT, que es la División de Investigación de Alta Tecnología de la Policía Nacional.
Sin embargo, existe mucha sobrecarga laboral de parte de ellos. ¿Por qué se dice esto? Porque al no existir una categoría propia de lo que son delitos cibernéticos o delitos informáticos, la divindad se ocupa y ayuda a otras divisiones especializadas de la Policía Nacional justamente en las investigaciones. Por eso se habla de una sobrecarga. La ayuda de esta área especializada se enfoca, por ejemplo, en la DIVINOM o en la división de requisitorias. Tenemos el caso justo de la semana pasada, del caso en el que está involucrado el jugador de fútbol Jordi Reina, ya que se está buscando no sé si se llegó a encontrar, pero se está buscando el aparato celular de aquella menor, la que fue voleibolista, la que murió. En ese sentido, la divindad está gestionando, está operativizando y está buscando recolectar los datos que puedan ser importantes en la investigación. Así tenemos que justamente a la divindad se le conoce como aquella división especializada, la cual tiene o está conformada por ciberpolicías y tienen justamente la misión de combatir contra los delitos informáticos. Como segundo problema, tenemos que no existe un área especializada en el Ministerio Público referido a lo que son los delitos cibernéticos. El Ministerio Público ha creado áreas especializadas en delitos ambientales, delitos contra la administración pública, delitos en el área tributario, por ejemplo, pero no existe un área especializada en lo que son el tema de delitos cibernéticos. Por ejemplo, en el caso de Paraguay, sí existe un área especializada en el cual tiene importancia lo que son la ciberdelincuencia. Algunos casos en los cuales se pueden observar ataques de parte de ciberdelincuentes tenemos a continuación. El primero de ellos es el de Telefónica. Este año, en los meses de mayo y agosto, se realizó un ataque masivo a la empresa Telefónica en España. ¿Cuál era la finalidad? Obtener datos sensibles de dicha empresa con el objetivo de luego realizar una ciberextorsión. Esta se dio, la empresa pagó y al final no se sabe si llegó a recuperar los datos que fueron extraídos de su sistema, de su base de datos. Asimismo, es muy importante tener en cuenta que el ciberdelincuente opera mediante las redes sociales a través de ciertos mecanismos como son el phishing, el farming, el malware, lo que más adelante voy a mencionar. Así tenemos, por ejemplo, el Twitter, Facebook, SoundCloud, YouTube, por mencionar alguno de ellos. Skype. Para relacionarlo un poco con aquellos delitos de violación sexual, las personas pueden usar el Facebook mediante la opción de cámara web, también el Skype o el Twitter. Incluso hace unos meses, ¿recuerdan ustedes que se realizó la venta de entradas para el partido Perú versus Colombia? Mucha gente trató de comprar su entrada e hizo colas virtuales. Sin embargo, es de conocimiento que no todos podían acceder a la compra de estas entradas. En ese sentido, al promediar más o menos las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, comenzó un rumor de que existía un link directo que iba a permitir realizar la compra de las entradas para el partido. En ese sentido, muchas personas entraban al link, ponían sus datos, ponían la cuenta bancaria, ponían todos sus datos personales y estos fueron víctimas de delitos informáticos. Hace poco se publicó, se difundió de que la empresa Uber, la cual estoy seguro que muchos de ustedes han usado, fue víctima de un delito cibernético. El año pasado, en el 2016, Uber en Colombia y en Estados Unidos fue víctima de un ataque informático y se le pidió
y se obtuvieron cerca de 51 millones de datos sensibles pertenecientes a personas y se perdió la base de datos. Sin embargo, mediante un comunicado oficial de aproximadamente hace algunos meses, Uber señaló de que solamente se habían perdido la base de datos en cuanto a datos personales y no con datos que tengan que ver con cuentas bancarias. Como nosotros sabemos, hoy en esta aplicación cada uno puede proporcionar la información de las cuentas bancarias con la finalidad de realizar un mejor sistema de pago. Ello fue muy perjudicial para aquellas víctimas. Asimismo, es importante tener en cuenta que todo el mundo, o generalmente la mayoría, usa lo que son los smartphones. Generalmente en los smartphones los sistemas operativos son distintos. Por ejemplo, Android para determinadas marcas, o si no, el sistema operativo de Mac, el de Apple, en los iPhones. De acuerdo a estadísticas, la gente prefiere tener un celular de marca Apple en el sentido de que brinda mayor seguridad que uno que es perteneciente al grupo de Android. Sin embargo, de acuerdo a informaciones provenientes de la semana pasada, se llegó a detectar de que los hackers ya podían romper la seguridad perteneciente a la empresa Apple. En ese sentido, ni Android ni Apple pueden brindar una adecuada seguridad a todos los celulares. Incluso muchos de ustedes quizás no lo saben, pero ya pueden estar infectados en este momento. Asimismo, ustedes pueden apreciar la siguiente imagen. En esta se establece una pirámide. En esta pirámide se observa una escala de abajo hacia arriba que tiene que ver con menor seguridad y mayor seguridad. ¿Qué significa esto? Observamos quizás la categoría sin seguridad, la categoría Mac, Web 64, Web 128, Web 2 TKIP, Web 2 AES. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Justamente la seguridad. ¿En dónde se observa esto? Ustedes quizás no lo saben, pero esto se observa en el Wi-Fi que uno tiene en casa, por ejemplo. ¿Y cuál es la diferencia entre ambos? Justamente la clave que uno le pone al router del Wi-Fi. No es lo mismo tener una clave que tiene como contraseña unos dígitos que tengan que ver con números, con caracteres, con letras mayúsculas, minúsculas, etcétera, que una que solamente le pone como contraseña 1, 2, 3, 4, 5. Es mucho más fácil para el hacker o para el ciberdelincuente entrar y romper en este tipo de seguridad e incluso apropiarse de los datos sensibles de las personas que se encuentran conectadas en dicha red inalámbrica. En ese sentido, ni siquiera la primera de estas, el WPA2-AES, es difícil para el hacker, en el sentido de que se llegó a detectar de que los hackers podían romper incluso la seguridad, o bueno, el sistema que era más seguro en torno a las redes inalámbricas. Asimismo, es importante tener en cuenta, y eso tiene que ver con lo acontecido en España, en lo que viene a ser con el delito cibernético contra Telefónica, que se usó el Bitcoin. ¿Qué es el Bitcoin? Hoy en día ya no se habla de una moneda física, sino se habla de una moneda virtual. Es decir, que nosotros, nuestros billetes que tenemos en forma física, por ejemplo, los soles, un billete de 200 soles, yo lo puedo transformar en una moneda virtual. En ese sentido, tiene una suerte y funciona como una especie de bolsa de valores en el cual uno tiene que esperar a que se incremente el valor de esta moneda virtual para luego realizar una transacción y volverlo a transformar en una moneda física.
Aquí podemos observar, esta imagen es del día de hoy. Un Bitcoin equivale a $9.753. Aquí yo tengo una imagen que es de hace un mes. En ese momento, un Bitcoin equivalía a $7.251. Es decir, que el incremento que se realiza en poco tiempo es abrumante. Y en ese sentido, poco a poco la gente comienza a transformar su dinero físico en dinero virtual y comienza a realizar todo tipo de cibercomercialización electrónica. Hace un momento dijimos que para el ataque que fue perpetrado contra Telefónica se usó este sistema de la moneda virtual. ¿Por qué decimos esto? Porque justamente el ciberdelincuente usa la moneda virtual, ya que la plataforma en la cual opera esta moneda virtual es encriptada. En este sentido, no se puede detectar qué persona es la que recibe el dinero. Por eso es que ahora toda la delincuencia se ha digitalizado, en ese sentido con el objetivo de encontrarse en el anonimato, no ser descubierto, usa esta moneda virtual. Para ello es importante mencionar lo que es la Deep Web. Muchos de ustedes, estoy seguro que saben lo que es el Internet. Por ejemplo, las páginas, entrar en la computadora, ingresar Internet Explorer, Google Chrome, en cualquiera de los dos, y comenzar a navegar por Internet. Sin embargo, muchos de ustedes no tienen en consideración lo que es el Internet profundo. ¿Qué significa esto? Que mediante un mecanismo se puede llegar a conversar o chatear o incluso contratar a aquellos hackers, contratar a asesinos, contratar a vendedores de drogas, por ejemplo, o acceder a todo tipo de material pornográfico a través de la Deep Web. En ese sentido, por ejemplo, tenemos el caso de un ruso que adquirió el patrimonio de $1,5 millones solamente por contactarse con una persona que buscaba ayuda en el sentido de que quería hackear a una empresa. Asimismo, tenemos, de acuerdo al anuario estadístico del Ministerio Público perteneciente al año 2015, ciertas estadísticas referidas a los delitos. Aquí observamos una lista taxativa de todos los delitos que fueron cometidos entre los años 2011 y 2015. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en toda esta lista no aparece lo que son los delitos cibernéticos. ¿Por qué decimos esto? Porque no existe un área especializada para esto y generalmente se asocia lo que es el delito cibernético con el delito tradicionalmente ya conocido. Aquí, por ejemplo, podemos observar que dentro de los delitos de hurto, de estafa, receptación, extorsión y violación sexual, todos, en muchos de los casos, están vinculados con delitos que fueron cometidos a través de ordenadores portátiles mediante el uso de computadoras. Asimismo, debemos tener en cuenta que hace un par de años se realizó un ataque al Banco de Crédito del Perú. Me parece que fue este año o el año pasado. Aquella persona que operó solamente introdujo un USB que ya tenía el malware dentro y sustrajo aproximadamente $2 millones al Banco de Crédito del Perú. Esto justamente tiene que ver con las estadísticas del delito contra el patrimonio. Asimismo, también tenemos, de acuerdo a la imagen que ustedes pueden visualizar, Brasil es el país que recibe más ataques cibernéticos. Incluso me atrevería a decir que México también. México y Brasil son aquellos países que más ataques masivos en cuanto a delitos cibernéticos reciben día a día. Para esto es necesario tener en cuenta un aspecto criminológico, en el sentido de cuál es el perfil del autor que realiza el delito cibernético. Como primer punto tenemos que generalmente las personas son cercanas a la víctima. ¿Por qué decimos esto?
porque quizás si se pierde información de la base de datos de una empresa, ¿quién fue la persona que realizó el hackeo o la extracción de la base de datos? Quizás un empleado negligente que no supo que lo que estuvo haciendo podía perjudicar seriamente a la empresa, o quizás un empleado desleal, quizás un empleado que fue despedido y en modo de represalia busca perjudicar y hacerle daño a la empresa. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, el concepto de hacker es aquella persona que tiene un alto conocimiento en la informática y que tiene la finalidad de apoderarse de dinero ajeno mediante diversas técnicas de manipulación informática, como phishing, farming, malware, spam, etc. Al inicio mencionamos que con la era de la informática, muchos jóvenes hoy en día están en pleno contacto con la tecnología. En ese sentido, estos, como tienen mayor capacidad y mayor conocimiento en cuanto a esta materia, generalmente estos pueden estar propensos a convertirse en lo que son hackers. Para ello se necesita expertos en informática, por ejemplo, físicos, informáticos, ingenieros o técnicos. Y ellos siempre tienen que ser usuarios constantes de la red, es decir, compradores o instaladores de malware. Por ejemplo, de acuerdo a estadísticas, quizás una persona que realiza un ataque cibernético puede ser un ex enamorado. Quizás una persona odia a su ex enamorada y se sabe la clave de Facebook, ingresa a la clave de Facebook, obtiene los datos sensibles y luego se materializa en otro tipo de delito tradicional. Como por ejemplo, la estafa, el hurto, la receptación o la extorsión. Asimismo, también pueden ser compañeros de trabajo, compañeros de trabajo o estudios, jefes, competidores, quizás entre empresas, comienzan a enviar trabajadores a la empresa competidora con la finalidad de obtener sus datos sensibles. Finalmente, se establece que la persona o el hacker es un infractor y se le denomina cobarde. ¿Por qué se dice esto? Porque siempre busca estar en el anonimato, no busca ser descubierto y busca actuar sin riesgo, siempre cometiendo ese tipo de delitos. Generalmente ese tipo de ciberdelincuentes actúan en grupo mediante organizaciones pequeñas y flexibles, en donde no existe un jefe de ellos, sino que todos actúan y tienen las distintas funciones. Por eso se habla de la ausencia de liderazgo. Finalmente, para terminar, porque me queda poco tiempo, me hubiese gustado explicarles un poco más el tema, pero voy a ahondar el tema de aquellas formas con las cuales se puede obtener la información. Como primer punto tenemos lo que es el farming. ¿Qué significa el farming? El farming básicamente significa que los ciberdelincuentes envían ciertos links y engañan a la persona o a la víctima simulando que van a recibir un premio quizás. Como ustedes pueden visualizar, aquí se habla de un viaje a las Islas Canarias y la víctima ingresa al link, le sale el sorteo, te ganaste un viaje, tienes que ingresar los datos, la persona ingresa los datos, envía y automáticamente el delincuente lo recibe. Como consecuencia de esto, al día siguiente la persona no tiene dinero en su cuenta bancaria. Para ello es necesario tener en cuenta que siempre que una persona va a acceder a internet debe observar ese candado que está encima, el candado que ustedes pueden, no sé si pueden visualizar allá, que está al costado de lo que es el HTTPS. Ese candado significa de que existe un riesgo menor de ser vulnerado o de ser víctima de un delito cibernético. ¿Por qué se habla de un riesgo menor y no se habla de un 100% de seguridad? Porque ni siquiera el hecho de que aparezca el candado hace referencia a que se está libre de un ataque de ciberdelincuencia.
Asimismo, se aprecia la técnica phishing. ¿Cuál es esta? Por ejemplo, tenemos aquí un mensaje que ha llegado supuestamente del banco BBVA, Banco Continental, el cual señala o envía una carta señalando que hay algún problema con la cuenta bancaria y que necesita realizar una verificación de los datos personales. Automáticamente la persona, teniendo pleno desconocimiento de lo que significa esto, ingresa los datos, pone datos sensibles y por esto se da este tipo de modalidad de fraude. En ese sentido, estoy seguro que muchos de nosotros, incluso yo, hemos recibido este tipo de correos falsos y los tenemos en nuestra bandeja del email en donde solicitan este tipo de cosas. Aquí tenemos una segunda imagen que pertenece a Gmail, que justamente tiene que ver con esto, proviene de lo que es Amazon, en este caso, que busca datos sensibles y a través de estos se concretiza el delito cibernético. También tenemos lo que es el spyware. Por ejemplo, muchos de nosotros quizás hemos bajado algún programa de internet. Sin embargo, nosotros no sabemos que dentro de este programa, al ejecutarlo, existe un programa malicioso, el cual automáticamente, una vez que se ha ejecutado, se ingresa a nuestra computadora y comienza a obtener toda la información. Por eso es necesario tener en cuenta esto para que no suceda. También tenemos lo que significa el dark web, lo cual tiene que ver con publicidad, que de un momento a otro comienza a aparecer una ventana emergente, te mandan publicidad, quizás te ganaste un sorteo, te ganaste, no sé, una entrada al partido de fútbol, y una persona entra y opera todo el tema de la ciberdelincuencia. También tenemos lo que es el spam. Muchos de nosotros quizás ya lo saben. El spam significa los que son que te bombardean información publicitaria, generalmente de corte comercial, con la finalidad de obtener información, ya que dentro de este tipo de correos electrónicos existen los códigos maliciosos. El scam generalmente se usa en foros o en chats o correos electrónicos. Quizás puede apreciarse en lo que son las redes sociales. A través de estos también se solicita información confidencial y una persona que tiene pleno desconocimiento lo ingresa y automáticamente se convierte en víctima. Un procedimiento antiguo que quizás hoy en día también es utilizado es lo que es el keylogger. El keylogger significa que se ejecuta un programa en la computadora y automáticamente lo que la persona vaya a teclear en el ordenador aparece en el mismo programa. Por ejemplo, una persona que trabaja aquí en el Poder Judicial instala el programa de keylogger, lo deja ahí, su jefe viene, ingresa sus datos sensibles, como por ejemplo el código para entrar al sistema de la base de datos del Poder Judicial, y la otra persona ya lo obtiene. A través de esto, este ciberdelincuente puede acceder y puede tener ciertas ventajas en cuanto a información confidencial relacionada a procesos judiciales. Es importante tener en cuenta lo que son las redes sociales. Si bien las redes sociales permiten una interacción entre las personas de manera digital, a través de esas también se pueden concretizar, se pueden cometer delitos cibernéticos. Finalmente, para terminar, quisiera mencionarles de que por qué es que existen delitos cibernéticos. Ustedes aquí tienen unas estadísticas del presupuesto que es destinado a la ciberseguridad. Por ejemplo, en España, el Instituto INCIBE es partícipe en lo que es ciberseguridad en las tierras españolas. Sin embargo, en el Perú no existe un presupuesto adecuado que sea óptimo, que sea idóneo como para sancionar y prevenir ese tipo de delitos, ya que ni siquiera contamos con un convenio internacional, llámese el convenio de Budapest, que justamente ayude a esto.
Finalmente, para terminar, quisiera mencionar 10 tipos de consejos. El primero de estos es usar un antivirus actualizado. Remarco la palabra actualizado, ya que el hecho de contar con un antivirus no significa que una persona esté libre de ser víctima de un delito cibernético. Sin embargo, mediante actualizaciones, quizás este riesgo potencial de ser víctima disminuye. Como segundo punto tenemos justamente lo que dije, la actualización. No solamente del antivirus, sino del sistema operativo. Dentro de lo que son los ordenadores, llámese laptops, existe una opción para habilitar o deshabilitar la actualización automática del sistema operativo. En ese sentido, es recomendable de que todas las personas habiliten esta opción para que de manera automática se actualice el sistema. Como tercer punto, debido a que los niños tienen un pleno contacto con la informática desde el momento que son pequeños, es importante enseñar a los niños un uso debido al Internet, para que en el futuro estos no puedan ser ciberdelincuentes. Asimismo, como cuarta recomendación tenemos que no se debe aperturar, no se debe abrir emails que uno tiene en la bandeja del cual uno desconoce lo emitente. Por ejemplo, spam o lo que es phishing o farming. Como punto número 5 tenemos un uso adecuado de contraseñas para el Wi-Fi, en el sentido de que no hay que ponérsela tan fácil al hacker para que rompa la red electrónica, usando caracteres, mayúsculas, minúsculas, números, etc. Como punto número 6, es necesario tener en cuenta una copia de seguridad del sistema. Es muy importante tener en cuenta que uno nunca, por ningún motivo, debe tener un archivo con todas las claves dentro de la computadora, ya que si tiene esto, automáticamente puede perder la información completa. Como punto número 7 tenemos la descarga de ciertas aplicaciones de confianza. Si uno no conoce o desconoce de aquella fuente que proviene de un archivo en sí, mejor no se la instale en su computadora. Como punto número 9 tenemos las conexiones, pues conectarse o vincularse a lo que son las redes de Wi-Fi solamente cuando es necesario. ¿Por qué decimos esto? Porque justamente a través del Wi-Fi es que se realiza este tipo de extracción, alteración o obtención de información. Finalmente, es necesario tener en cuenta, y creo que es algo muy importante hoy en día, es saber quiénes son tus amigos en las redes sociales, ya que hoy en día existen muchas cuentas falsas, existen suplantaciones de identidad, personas que se hacen pasar por otras y crean perfiles falsos solamente con la finalidad de realizar ciberextorsiones, de realizar delitos de hurto, estafa, usurpación e incluso violación sexual. Se hacen pasar por personas aparentemente mucho más jóvenes cuando en realidad no lo son. Bueno, me queda agradecerles a todos ustedes por haber escuchado durante más de una hora. Será una próxima oportunidad. Ha sido la exposición del doctor William Quiroz Morales. ¿Hay alguna pregunta para el tema? ¿No? Bien. En agradecimiento a su valiosa contribución académica, la doctora Beatriz Pérez Castillo, en representación del señor presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, hará entrega de un diploma, una placa de reconocimiento y material de alta calidad de cuero. Asimismo, le hará entrega de un faro del Callao como recuerdo de su visita a la provincia constitucional. Y sinceramente complacida, más aún si es hijo de un gran.
Seguidamente presentaremos a nuestro segundo invitado, el doctor Julio César Matos Quesada, jurista peruano, quien nos presenta la ponencia La víctima dogmática y la víctima en el Código de Procedimientos Penales 2004. Previamente voy a dar lectura a un resumen de su hoja de vida. Abogado por la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, doctor en Derecho por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, maestro en Derecho Penal por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, maestría en Administración con mención en Dirección de Recursos Humanos por la Universidad La Cantuna. Se ha especializado en Psicología Criminal, técnicas de litigación oral en delitos contra la administración pública. Además, es docente en posgrado en la Universidad San Pedro, en la Universidad César Vallejo y la Universidad Nacional Santiago Núñez de Mayor. Docente de pregrado en la Universidad César Vallejo, Universidad Autónoma del Perú, Universidad Católica, Universidad Los Ángeles de Chimbote, Universidad San Pedro y Universidad Alas Peruana. Ha sido fiscal provincial en la Fiscalía Provincial Penal de Sigüenza. Ha publicado el libro La víctima y su tutela en el sistema jurídico penal peruano, Fundamentos Epistemológicos. Además, ha escrito artículos especializados en diversas revistas nacionales y ha participado como expositor en eventos académicos nacionales e internacionales. Damas y caballeros, vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro invitado, el doctor Julio César Matos Quesada. Muy buenas noches. Doctora Emperatriz Pérez Castillo, en representación del señor presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, doctor Rubén Pacheco Inclán, ilustre visitante, jurista de la Ciudad de México, señoras y señores, magistrados, colegas y público presente, muy buenas noches. Estoy muy contento de estar aquí en este segundo seminario internacional sobre Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. Siempre he estado presente acá en este año, pero por primera vez acá en un evento y me siento bastante alegre. Es un momento muy especial porque estamos acá iniciando un tema en compañía pues, de nuestros hermanos tanto de México como de Colombia, para quienes por favor pido un fuerte voto de aplauso. El tema que se nos ha encomendado trata sobre algo muy, digamos, no muy tocado en nuestro país. Sé que hay algunos eventos, un par de eventos que se ha realizado en la Corte Superior de Justicia de Lima y también por algunos juristas, digamos que trata sobre el tema de la víctima dogmática. Cuando nos referimos a la víctima dogmática, claro, algunas personas dirán, algunos juristas dirán, Dios mío, el doctor Matos ha venido y es un invento suyo. No, este es un término que es utilizado dentro de la disciplina de la victimología. Y obviamente, para saber cuál es la víctima dogmática, justamente preparar las diapositivas. ¿Qué cosa es víctima dogmática? ¿A qué área de derecho, a qué disciplina pertenece? ¿No? ¿Para qué sirve? ¿Para qué? ¿Cómo ha surgido esta denominación? Y ¿qué relación tiene con el nuevo Código Procesal Penal? No tan nuevo porque es del año 2004, ¿no? En primer lugar, siempre inicio con el tema de ubicar primero el tema dentro de las ciencias penales. Nosotros vemos que aquí, en el siglo XIX, entre los primeros elementos del derecho penal era, para que exista derecho penal, ¿qué es lo que debe existir primero? Lógicamente era el delito, ¿no? Si no hay delito, pues no habría derecho penal y por ende no existiríamos los abogados. Su consecuencia jurídica, obviamente, que es la pena. Entonces, esto se plasma sobre todo en un libro clásico de los delitos y las penas de César de Beccaria, ¿no? César de Bolezana, Marqués de Beccaria, exactamente, quien plasmó y dijo que estos son los elementos cruciales. Estamos hablando principios del siglo XIX. Hasta que en 1876, ¿no? César de Lombroso, gran profesor, era médico,
no era jurista, sino médico italiano, sacó un libro, L'uomo delinquente, el hombre delincuente. Dijo, estudiamos el delito, estudiamos la pena, pero nos falta, creo, un tercer elemento. ¿Quién comete el delito? Entonces surge un tercer elemento, que era el delincuente, el criminal. Sin embargo, cada elemento tiene, obviamente, que si se dan cuenta, tiene un ámbito de estudio. Al delito, la teoría del delito; a la pena, estudia la teoría de la pena. Obviamente que ambas se estudian derecho penal en la parte general. Al delincuente estudia la criminología, ¿no? Todos tenemos algún libro de criminología. Todo es objeto de estudio, el delincuente, ¿no? Control social, la desviación o la conducta desviada. Y por ahí aparece la víctima, pero solo de nombre. Entonces, si alguien me puede mostrar un libro, a excepción de Alejandro Solís Espinosa, que es el único que abarca bastante sobre el estudio de la víctima, en 1948 aparece la famosa obra de Hans von Henty, un jurista alemán, de Criminal Hans Victim, el criminal y su víctima. Él trae consigo por primera vez a la víctima como un cuarto elemento del derecho penal. Dice, estamos estudiando nosotros al delito, la pena, el delincuente, pero nos estamos olvidando de alguien que sufre los embates, las consecuencias nocivas, ¿no?, del delito. Y es increíble, nadie me dejará mentir, nuestros libros hasta la fecha. Yo diría que casi un 98% de libros de derecho penal solamente consideramos siempre, o consideran al delito, la pena y al delincuente. Salvo excepciones, el libro del doctor Roy Freire, incluso que es antiguo, él es uno de los primeros que habla sobre victimología y considera a la víctima como un cuarto elemento. Doctor Alejandro Solís Espinosa, el doctor Juan Pablo Sietz, ¿no?, y este servidor. A la víctima lo estudia una disciplina que es la victimología. Hablar de victimología obviamente que es amplio, ¿no?, y necesitaría todo un espacio, no solamente de una exposición, sino muchas exposiciones. Es por eso que quiero resumir, dado el tiempo que nos queda. ¿Qué es la victimología, no? Antes de pasar a qué cosa es víctima dogmática, hay que saber primero qué cosa es la victimología, ¿no? Es el estudio científico de las víctimas, es el estudio orientado, ¿no?, a ver cuáles son esas características. Es un estudio interdisciplinario, biopsicosocial, ¿no?, y económico, cultural y jurídico, no hecho penal. La victimología no solamente incluye aquellas personas victimizadas por un hecho punible, por un delito, sino también aquellas personas que han sido afectadas, ¿no?, por un hecho no delictivo. Hablamos de eventos de la naturaleza, terremotos, aluviones, salud, ¿no? Puede ser ataques de animales salvajes, no domésticos salvajes, y puede ser accidentes, ¿no?, y otros eventos. La primera vez que se habló sobre un evento grande, un magno, que fue en Jerusalén en el año 1973, se definió a la victimología como el estudio científico de las víctimas, como estamos viendo. Los precursores, rápidamente vamos a verlo, son fundamentalmente Benjamin Mendelssohn, a quien se le atribuye haber mencionado por primera vez el término victimología. El segundo, les hablé, Hans von Henty, ¿no?, que inicia en 1948 en su obra Criminal Hans Victim. Existe una tendencia, yo siempre la incluyo porque siempre es bueno conocerla. La doctora Lucía Cerner es una criminóloga norteamericana muy conocida, que en un libro publicado por la Universidad de Oxford menciona al doctor Frederick Wertham, ¿no?, que es un psicólogo norteamericano, quien también habría mencionado esta disciplina, pero aquí hablamos del año 1949, un año después. En Norteamérica, por ejemplo, consideran a Frederick Wertham como el creador de esta disciplina. Obviamente que en el resto del mundo, y en el Perú, asumimos que por los padres de la victimología fueron Benjamin Mendelssohn y Hans von Henty. Obviamente que esa es una discusión que no puede, pues, llevarnos a todo un evento. Estructura temática de la victimología. Dentro de ello vamos a encontrar nuestro tema que nos compete el día de hoy. Victimología primero está compuesta por los siguientes elementos. Esta es una estructura que estamos trabajando en un libro que estamos realizando, estamos investigando. Ya nos está tomando ya casi un año. No es fácil escribir victimología en el Perú. Alguien que use aquí prácticamente no hay.
Primero, la primera parte son los fundamentos o la introducción a este curso, ¿no? El segundo, sobre la teoría de la víctima, que es una víctima, de aquí viene la voz víctima, se estudian tipologías victimales y todo ello. El tercero, el derecho victimal. Cuando hablamos de derecho victimal, hablamos de conjunto de normas. Aquí ya implica ya inclusión del Estado. El Estado dice, señor, vamos a emitir varias normas de protección a la víctima. En el Perú existe alguna norma que proteja a la víctima. Claro, yo lo reto a alguien que me diga sí, las víctimas tienen derecho a. Claro, alguien me va a decir, en el Código Procesal Penal, claro, artículo 95, léalo, dice derechos, ¿no? A ser escuchado, a ser escuchado. Sería interesante que antes de emitir una sentencia, si algún juez o magistrado, con todo el respeto que se merece, si escuchamos a las víctimas, ¿no? Eso es una reflexión que los dé. ¿No? ¿Qué más dice? ¿No? Un trato digno. Trato digno. Justamente estaba conversando con colegas colombianos, con nuestro expositor mexicano. Bueno, quien habla ha sido fiscal provincial en el departamento de Ancas, la zona sierra. Recuerdo que una fecha me invitaron a un evento en la ciudad de Pomabamba. Entonces yo me acerco a la comisaría y justo sale un policía y a viva voz decía, o sea, el fiscal, el colega lo estaba llamando, ¿no? ¿Quién es la persona que la han violado? Para tomarle su declaración. Sale el policía a la puerta y dice, a ver, esa señorita, ¿quién la han violado? Imagínense, delante de todo el público. Entonces, ya hablamos de un tema de segunda victimización. ¿Dónde está el trato digno? ¿Dónde está el trato que nos dice el código? ¿Y qué hay que hacer con ese policía, con esa autoridad que maltrata? Hablamos aquí un tema de segunda victimización. Ese tema corresponde al ámbito del proceso de victimización, que también sería interesante verlo, que es amplio, ¿no? Nosotros proponemos 4 procesos de victimización, que no es el tema de hoy día, pero dejo como inquietud para poder quizás en otro evento hacerlo. El tercero, política victimal. Recuerden que primero existe una política criminal del Estado. Claro, hay toda una tendencia, hay toda una discusión si es que en nuestro país existe política criminal. ¿Alguien me podría decir si existe política criminal? A corto, mediano o largo plazo. El delito de violación sexual, solamente para ponerlo como ejemplo. ¿Saben que ese delito, a los 15 días de promulgado el Código Penal de 1991, fue modificado? A los 5 días subsiguientes modificado, porque la Iglesia pedía, no, muy poco, la pena es muy ínfima, lo incrementaron. La siguiente, grupos de protección de derechos humanos, para eso sí, derechos humanos del delincuente. Hasta ahora no conozco ninguna ONG de derechos humanos de la víctima. Bueno, ya existe el Centro de Emergencia Mujer, que por lo menos ya abogan por las mujeres, sobre todo el ámbito femenino, pero el resto no existe. Si es que no existe política criminal, imagínense, en nuestro país existirá política victimal. ¿Qué es la política victimal? Que es muy diferente al siguiente punto, que es política social y asistencial a la víctima. La política victimal tiene que ver con la prevención, trabajo de prevención, pero no para la criminalización, sino para la victimización. Acá decimos zonas rojas, donde se producen mayores casos de robos, de hurtos, muchos vienen a San Juan de Lurigancho, Comas, allá. Entonces con la política victimal realizamos un mapa victimal. A esas potenciales víctimas, ¿cómo las podemos proteger? A esas potenciales víctimas, ¿cómo las podemos, evitar para que sean posibles futuras víctimas de algún delito en general? Es todo un trabajo y eso no existe. Hablábamos de una sustentación justamente de un trabajo de investigación, quien habla también el jurado de tesis. Justamente uno de los alumnos hablaba que en Perú no existe, en la Constitución no protege a la víctima, y le daba toda la razón. Los otros colegas decían, un momentito, cuando en el artículo 1 de la Constitución dice el Estado, los derechos de la persona a la vida, ahí estás protegiendo a la víctima. Entonces yo refuté y dije que existen en muchas constituciones del mundo un artículo que menciona la protección a la víctima, y el colega me dijo, supongo que no habría leído un poco, ¿no? Dijo que no existe. Y claro que sí existe.
en el caso solamente para un ejemplo, en el país, acá donde pertenece acá nuestro hermano colega, en México en su constitución, en el artículo 20, literal B, dicen tiene derecho, el Estado tiene la obligación de proteger a las víctimas del delito, literalmente, Acá puedo corroborar al colega. Sí existe. Eso quiere decir que en nuestro país no existe protección constitucional de la víctima. Y hay colegas que dicen que sí está. No están, señores. En todo caso, quizás siguen leyendo la Constitución del 79, no les gusta leer del 93, que está vigente, si se han dado cuenta. Pero es política social y asistencial a la víctima. Obviamente que aquí hablamos ya ex post víctima, no ex post del daño. Hablamos de víctimas que han sido... Estos son aspectos teóricos, por si acaso, y que esperamos sacarlo pronto y que, para incrementar en algún modo estos estudios victimológicos. Y el último punto habla sobre un capítulo muy amplio, también muy interesante, sobre la victimoromática, de que vamos a verlo brevemente. Victimoromática. Existen muchos conceptos, muchas direcciones. Uno de ellos es el gran maestro mexicano, compatriota aquí de nuestro colega, Luis Rodríguez Manzanera, a quien también yo lo considero un maestro indirecto, no he tenido la fortuna de conocerlo, pero todos sus libros sobre criminología y victimología son más que académicos, Él, por ejemplo, nos habla de que analizar las incidencias de la victimología en el ámbito de la teoría del delito y los tipos penales, es decir, dentro de la dogmática penal. Y así una serie de conceptos de otros autores, las diapositivas, voy a dejar una copia aquí para las personas que estén interesadas en buscar unos temas. Por razones de tiempo tengo que avanzar, disculpen, porque quiero enseñarles sobre todo la jurisprudencia. Que sostengo el maestro español, José María Sánchez, Gerardo Ladró, español. Tengo también de Cuaresma, conceptos, Ana Isabel Cepeda, también española, María chilena, si no me equivoco. Entonces, Germán Aller es uruguayo, el maestro uruguayo. Acá es donde quiero a Manuel Cancio Melián, también es Manuel Cancio Melián. Nos habla, quiero detenerme aquí sobre algo interesante, que no solamente la victimoromática está dentro del ámbito de la dogmática penal, valga la redundancia, del derecho penal, sino también nos dice que también corresponde a la criminología y al derecho penal, al proceso penal. Obviamente, ¿quién mejor que en el ámbito procesal penal, en la decisión de los jueces, se va a ver el ámbito de la victimoromática? Ahora lo vamos a ver. Nuestro aporte, obviamente, es la victimoromática, estudia los distintos niveles de contribución dolosa o culposa de la persona en su propia victimización, y como consecuencia de eso se incita su incidencia en el grado de responsabilidad del victimario y en la determinación judicial de la pena. Entonces, si se dan, miren, ahí en el cuadrito pequeño, la víctima, incitación, precipitación, provocación, son elementos de la víctima. Y la reacción del victimario es la legítima defensa, error y el estado de necesidad. ¿Cómo es esto? Vamos a verlo ahorita. Existe la victimática sustantiva. Todos conocemos que esto pertenece al ámbito del derecho penal, la parte general. ¿Dónde nosotros ubicamos la victimoromática? ¿Dónde nosotros ubicamos la victimoromática? Nuevamente, para comprender un poco, la victimoromática es saber, tener conocimiento de la víctima con su actuar ha incrementado, ha provocado su propia victimización. Eso estudia la victimoromática, para que no se entienda. Primero, el ámbito de la autorresponsabilidad de la víctima. Recuerden que, Montes Yacos hablaba sobre la teoría de imputación objetiva, 4 institutos dogmáticos, el riesgo permitido, principio de confianza, prohibición de regreso y la autorresponsabilidad de la víctima. En otros libros tiene varias denominaciones: responsabilidad de la víctima, competencia de la víctima, imputación a la víctima, El otro ámbito, legítima defensa, El otro, el consentimiento. Esto va para los delitos de violación sexual. El estado de necesidad,
conocemos que existe estado de necesidad justificante y estado de necesidad exculpante. En este caso solamente nos referiremos al estado de necesidad exculpante, ¿no? Cuando se atacan dos bienes jurídicos del mismo valor y hay que salvarlo uno. El error de tipo, ¿no? El error de prohibición y el error culturalmente condicionado. En la víctima dogmática sustantiva, ¿no? Referido también al Código Penal, miren, aquí existen algunos delitos en donde claramente se denotan que la víctima dogmática está presente, ¿no? En estos tipos penales, homicidio por emoción violenta, ¿no? Bueno, son una manera de emoción violenta. Una persona llega a su casa, encuentra a su pareja como una persona que no es lógica, ¿no? Y esta persona, siempre para mala suerte, no sé si han visto, no sé por qué coincide siempre, ¿no? La persona que encuentra su casa con otra pareja siempre lleva algo, qué coincidencia. Entonces, en ese momento, es una reacción rápida, simplemente por eso se habla de la emoción violenta, un momento psíquico, ¿no? Inestable, le da muerte a esta persona. Entonces, alguien diría, se precipitó, hubo precipitación de la víctima, en este caso la persona, del amante, digámoslo así. Obviamente que esto originó una reacción victimaria. Entonces, de eso estudia la víctima dogmática. El otro, pues, homicidio culposo. Una persona está yendo por la Panamericana, me parece que la velocidad no debe superar los 90 kilómetros por hora, está yendo incluso a 80, está de día, pero siempre aparece un sujeto, un suicida, y ingresa a la pista intempestivamente, en este caso, por más que frene, igual lo alcanza y le da muerte. Aquí en el Perú, hasta los años 90, ¿no? Esto hay que reconocerlo, siempre decía, no, este es homicidio culposo, pobrecita la víctima, ¿no? El chofer tenía que haber eliminado quién puede suicidarse, ¿no? Eso lo escuché en un fecho fiscal, bueno, cuando todavía estaba estudiando. Entonces, señores, en este caso, yo creo que la víctima es el chofer, porque el señor lo va a llevar detenido, sus pasajeros van a estar todo el día en la comisaría como testigos, puede ir preso. Entonces, lamentablemente, le desgraciaron la vida no de la persona el suicida, sino del chofer, porque él estaba yendo a la velocidad correcta, estaba yendo por la vía correcta y estaba en una zona donde no había personas, pero existe. Cuando vamos a Barranca, Pativilca, Cahuacho, tenemos muchos casos de suicidio. Yo viajo siempre a la zona de Guardia, por eso conozco estos casos. Entonces, en este caso, en el homicidio culposo, es un tipo penal víctima dogmático. ¿Por qué? Porque estudia, ¿no?, que la víctima ha provocado su propia victimización. De eso se trata más o menos ahí, que vamos comprendiendo a qué se refiere la víctima dogmática. Instigación al suicidio, ¿no? Aquella persona no ha matado a la persona, pero la ha instigado. Ahora, la víctima, si es una persona mayor de edad, obviamente que hablamos, no es un niño, ¿no?, que va a decir, ¿quieres que me mate? Ya más tarde. No, obviamente que esta persona, pues, para que él hizo caso, para que incitó, no creó, pero por lo menos incrementó ese riesgo y se dio muerte. En este caso, existe una responsabilidad del que ha instigado. Hay toda una temática sobre este caso, es un tipo penal víctima dogmático, obviamente. El aborto consentido, el aborto eugenésico, y así vamos avanzando. Existen, nuestro querido nuevo Código Procesal Penal, en el libro primero, sección 4, título 4 sobre la víctima, se utiliza ya por lo menos en este código el término víctima, ¿no? En victimología, muchos victimólogos mencionan de que víctima solamente puede ser una persona humana. Eso quiere decir que una empresa no puede ser víctima, le puedes decir agraviado, perjudicado, pero no víctima, solamente puede ser una persona humana. Eso es lo que dicen muchos victimólogos, asumimos esa posición. Y con sus caracteres, ¿no? Agraviado, el actor civil y querellante en particular, que obviamente cada uno de nosotros conocemos. ¿Qué mejor que la víctima dogmática en el ámbito de la jurisprudencia nos sirve para conocer, ¿no?, qué opinan nuestros magistrados, nuestros jueces, ¿no?,
bueno, acá también en la Corte Superior, sobre estos temas. Luis Rodríguez Manzanera, gran victimólogo y criminólogo mexicano, decía: muchos de nuestros juristas han hecho victimología sin saber. Y bueno, yo me atrevería a decir que a veces nosotros, nuestros jueces aquí en el Perú también están haciendo victimologmática a veces sin saber, ¿no? Pero vean, por ejemplo, este es un evento, hubo el caso del Festival de Rock, fue en la ciudad de Caraz, con quien habla radica en la ciudad de Huaraz. Felizmente no fui a ese concierto, si no, no estaría aquí con ustedes, ¿no? En donde varios jovencitos se pusieron a bailar en un puente colgante encima del río Sangre. ¿Y por qué? Porque el evento de rock era en una pampa. Entonces, estos jóvenes habían tomado y un grupo más o menos, bueno, se dice que eran algo de 40, fueron al puente. El puente no soportó el peso. Entonces, ¿qué hizo el puente? Colapsó y hubo, recuerdo, más de 20 muertos. El el organizador del evento fue denunciado, obviamente toda la población, la prensa, que él tenía la culpa. Entonces, cuando llega esto a la Corte Suprema, ¿no? En el año 1998, ya un año después, dice: señores, estas personas crearon su propio riesgo. El organizador del evento no va a estar pues detrás de cara público, de cara persona, decir: ¿saben quién? No entren al puente. Las personas que estuvieron ahí eran mayores de edad y cada uno era consciente de lo que realizaba. El evento era en una pampa grande, sino que estos señores se fueron, era cerca del río, sí, y se advirtió que no fueran. Es más, esto ocurrió cuando incluso ya acababa el concierto, pero estas personas fueron al puente. Claro, alguien diría: no, el responsable es el que organizó ese evento. No, señor, yo particularmente, obviamente que sí, aplaudo esa resolución del Poder Judicial en la que dijo: señor, ellos crearon su propio riesgo. Esa es la victimologmática, ¿no? Estudia cómo la víctima crea su propio riesgo. Con su aporte, con su conducta, llega, ¿no?, a realizar, a soportar o crear una victimización, su propia victimización. Ya vamos avanzando, no se preocupen. Bueno, acá tenemos también otro caso, ¿no?, de la 1786-96, ¿no? Dice: el accidente de tránsito en el cual se produjo la muerte del agraviado tuvo como factores preponderantes el estado etílico en que se encontraba, ¿no?, esa persona, ¿no? Alcanzaba los puntos, ¿no?, 50, unido al hecho que manejaba su bicicleta, ¿no?, en sentido contrario. Eso es lo que sucede aquí en Lima, estimados colegas. Uno está pues por la vía expresa o quizás por esta avenida, y de un momento a otro hay un atropello. Claro, viene la policía, viene el fiscal y dice: pero ¿por qué esta persona, existiendo un puente peatonal, por qué no cruzó? Bueno, entonces, ¿qué hay con el chofer? Por más que frene, lo agarró. Señor, esta vía existe pues un puente peatonal, para la redundancia, para que la persona pues cruce de manera segura. Es más, ustedes ven hasta esos bloques de cemento igualito. Yo he visto señoras, no sé cómo hacen, pero escalan, son más ágiles que yo, escalan, y después cuando los atropellan, el chofer tuvo la culpa. Y en este caso pues la propia víctima crea su riesgo y la incrementa, es más. Entonces aparentemente es víctima, pero resulta que ella fue y la verdad que la víctima es el chofer del sistema de justicia. Y en esta sentencia obviamente que sí se dio la razón al chofer, porque la víctima creó su propio riesgo. De eso se trata la victimologmática, ¿no? Claro, ¿cuál es la crítica a la victimologmática? Más o menos son muchas resoluciones, quisiera solamente enseñarles un par más, pero esto es para resoluciones. Muchos dicen que la victimologmática, ¿no? Bueno, el doctor Conde Pumpido, que es magistrado del Tribunal Supremo allá en España, dice que la victimologmática ayuda a dejar sin efecto los embates del delito. En pocas palabras, a absolver al imputado. Obviamente que en un Estado de Derecho, nosotros por ejemplo que nos dedicamos a la victimología y al respeto de los derechos de la víctima,
Obviamente que tampoco no podemos, ¿no?, también aceptar que existan pseudo víctimas. Hay personas que denuncian por denunciar, personas menores. ¿Se acuerdan con el delito de violación sexual? Cuando todavía no se derogaba esa ley 28.704, ¿no? Menos de 18 años de edad, 5 con consentimiento era violación sexual. Muchas personas de 17 años se casaban quedaban embarazadas de una persona, cuando se enteraban que era casada, denuncia violación sexual. Entonces eso es venganza, ese es delito venganza. Entonces, así como también debemos defender a las víctimas, obviamente que también debemos nosotros ser conscientes de que el caso se resuelva de manera justa. Entonces, a eso está también enmarcado estos estudios, ¿no?, sobre victimorogmática. Aquí hay un caso que quería compartir con ustedes antes de culminar. Bueno, por ejemplo, acá una queja de 556 del 2007 de Junín, ¿no? Solo el chofer incrementó los riesgos socialmente permitidos, sino también el transeúnte se encontraba en estado de ebriedad que facilitó la comisión de sus lesiones graves, que es cierto. Y muchas sentencias, ¿no? Acá tenemos en Ayacucho el tema del error de comprensión culturalmente condicionado. Esto es el famoso Servinacui. En muchas partes no solo Ayacucho, de Huacay, Cusco, Ancash, donde yo vivo, ¿no?, personas de la sierra a veces tienen en el aspecto cultural, ¿sabe qué?, con una persona incluso menor de 13 años. Esto es una sentencia que cayó sobre una persona que mantuvo relaciones sexuales con una menor de 13 años. La Suprema dijo, señor, pero desde su punto de vista cultural, él apreciaba que lo que estaba haciendo era correcto y por lo tanto no puede ser pasible, ¿no?, de una sanción penal. Fue una excepción a la regla que se hizo habiéndose demostrado el error de comprensión culturalmente condicionado y fueron eximidos de pena, ¿no?, sueltos los imputados. Bueno, claro, bueno, ya estamos acá. Hay un caso que quiero compartir, el 15, este es sobre la victimorogmática. Se está aplicando en estos últimos años en los delitos de estafa, sobre todo, y eso también se ve en los casos que se ve también en Indecopi. En Indecopi, por ejemplo, que se dice que ahora el consumidor tiene que ser no un consumidor que deba saber todas las especificaciones técnicas del producto, no, pero por lo menos mira pues la fecha de vencimiento, mira la empresa o de dónde viene. Recuerden, mejor ni hablamos de los acuerdos de Florida, ¿no? Entonces, miren, percátense qué tipo de producto es, percátense qué contenido tiene. Entonces, hablamos pues de un consumidor que es totalmente objetivo, sabe cuidar, pues obviamente antes de comprar un producto, él verifica todo. Un consumidor razonable se llama. Eso es lo que en el delito de estafa también se habla, ¿no? Alguien viene, ¿sabe qué? Mi carro es de este año. Está viendo y uno ve que es un Dodge, el modelo, pues, pero este modelo me parece que es del año 70. Pero como el señor te dijo y fue convincente, tú creíste que compraste un carro del año 2017, cuando el carro era de 1990. Sucede. Entonces, en eso también nosotros, en este caso, la presunta víctima debe ser pues, razonable, debe ser objetiva, debe ser cuidadosa. Ese delito de estafa siempre está presente y la victimorogmática justamente está ayudando para que personas que denuncien cualquier situación de delito de estafa se denuncia, se procesa por muchas cosas, por muchos ámbitos. Entonces hay que tener bastante una cultura de cuidado, una cultura de la precaución, una cultura de la objetividad, ¿no? Miremos el producto, revisemos el producto, ¿no? Para concluir, ya estamos con... Siempre hablamos, es una diapositiva, quisiera que la aprecien, no la miren mucho por favor, por ojear, como dice el Santiago. Nos dicen que la justicia debe ser moderna, eficaz, eficiente, con lo último de la tecnología, el tercer milenio, el cuarto milenio, el quinto milenio, no sé hasta qué milenio se van, y aparece la víctima, un agraviado, un ciudadano común. ¿Sabe qué, señor? No me llenen de tecnicismos. Yo simplemente quiero
que la justicia sea justa, nada más. Eso es todo. No nos sirve de nada que sea ¿no? que sea moderna, eficiente. ¿Para qué? Si no va a ser justa. Y también concluyo con unas palabras del gran maestro español Luis Jiménez de Azúa, ¿no? Él nos dice: si los jueces cumplieran con estudiar a la víctima, se haría justicia penal más humana. Muchas gracias a todos. ¿Alguna pregunta con respecto al tema? Muy bien, ha sido una destacada participación del doctor Julio César Matos Quesada, y en agradecimiento a su valiosa participación, la doctora Emperatriz Pérez Castillo, en representación del señor presidente de la Corte, a la entrega de un diploma, una placa de reconocimiento, un material de alta calidad en cuero, que asimismo le hace entrega del Faro del Callao como recuerdo de su visita a la provincia de Constitución. Reciba este diploma de reconocimiento a nombre de la Corte Superior de Justicia del Callao, considerando muy gratamente agradecer. Esta placa, señalando su nombre en cuero, como ocasión del segundo Congreso Internacional de Derecho Penal y Procesal Penal en esta Corte Superior. Muy bien, agradecemos a nuestro invitado, el doctor Julio Matos Quesada. También agradecemos a la doctora Emperatriz Pérez Castillo por acompañarnos en esta primera parte del Congreso Internacional, y por razones también de sus funciones tiene también otras diligencias, y tomará su lugar el administrador del nuevo Código Procesal Penal, el señor abogado Carlos Chirino. Me sacan, y desafortunadamente me sacan el sábado. Ya tengo mi boleto de regreso y no saben. He pretendido que se me pierden algunas visitas a restaurantes y demás, pero no se me pierden. Reglas de diferencia. Reglas de lógica formal. Reglas de lógica informal. Reglas de estructura del pensamiento. Falacias, paralogismo y sofismas. Y vaya que sirve. Incluso conocer estas estructuras. Contenido conceptual. Contenido conceptual en el mensaje. Quiere decir, cuando yo digo un mensaje, dentro del mensaje lleva algo, un contenido desde dentro. Es como si aventáramos una cápsula. Y al momento de que aviento la cápsula, lo que quiero es que reviente y quede clarísimo lo que acabo de decir. El riesgo es si no lo digo correctamente, o se va a un error de interpretación en la mente del juez, porque hay que dejar claro. Hoy, y aquí me voy a meter en un problema, para decir esto. La verdad que se expresa en el juicio no es una verdad ontológica, no es una verdad única. La verdad que se desarrolla en presencia del juez es una verdad formal. Solamente es una verdad que estructuramos ante el juez mediante la exposición probatoria. Pero no es que exista una verdad única en ese caso. Es más, de hecho, de entrada tenemos dos verdades. La verdad de la defensa y la verdad de la fiscalía. El planteamiento de la verdad en juicio también tiene que ver con estructuras de argumento. ¿Qué vamos a hacer? No queremos, cuando menos esto lo planteo yo, no queremos que el juez vaya a tener una concepción distinta a la mía. Si yo me presento como abogado, quiero que se quede con mi idea de mi teoría del caso. El fiscal pretenderá también que se quede con su teoría del caso. ¿De qué va a depender el peso? De cómo organizo mi estructura argumentativa, de qué tan convincente
llevo a estructurar los tres elementos que deben formar mi teoría del caso. Elemento jurídico, fáctico, probatorio. ¿Cómo los voy a presentar? ¿Cómo lo voy a estructurar? ¿Cómo voy a dárselo al juez para formar esa verdad que se va dando en la mente del juez? Porque de eso se trata hoy. Hoy debemos resolver juicios en derecho, no en conciencia. Por eso tenemos que hacer una estructura tan clara que el juez al final de los casos crea que mi teoría es la más convincente. Y al tratar de hablar de convencimiento, entonces tenemos que hablar de elementos de presentación argumentativa. Esa presentación del alegato de apertura, el alegato de clausura y el esquema probatorio tiene que ser también hecho que mi teoría de mi verdad sea mucho más sólida y quede presente en la mente del juez. Porque yo no le puedo decir al juez cómo tiene que resolver. Yo lo que le hago es una propuesta de una teoría del caso. Y la otra parte le va a presentar otra teoría del caso. Y por supuesto él va a decir que esta es la verdadera. Y yo voy a decir que esta es la verdadera. Y entonces el juez va a tener que formar en su esquema mental cuál de las dos es más sólido. Y eso tiene mucho que ver con esquemas argumentativos. De hecho, el año pasado tuve la suerte de estar en una evaluación de decisiones judiciales en toda América. Se analizaron más de 500 decisiones judiciales en América, en todos los países de América. Y se decía, el 90% de los casos los gana el que presentó un argumento más estructurado, el que presentó un esquema argumentativo más sólido, no el que echó más rollo, no el que dijo más cosas, no el que enredó al juez. De hecho hay reglas también para decir, no el que le empezó a decir que es la teoría de la concepción y que la firma de tratados internacionales, y no, porque no te entiendo. Incluso los jueces tienen esa obligación de, a ver, señor abogado, concreto, señor abogado, tiempo, señor abogado, eso ya me lo dijo, ya lo entendí, no me lo repita, me queda clarísimo. Fíjense ustedes estas reglas sencillas que nos presentan, por ejemplo, Paul Brice, que es un filósofo del lenguaje, y hace 4 propuestas, las máximas de Gris. En una de sus propuestas de Gris, donde dice máxima de cualidad, di las cosas cualitativamente y no cuantitativamente. No es necesario decir más y más, no es por número de palabras, no es por número de términos, no es por enredar al juez, no es quien se tarde más en el debate, sino el que sea más concreto, el que sea más preciso, el que estructure mejor, el que sea más contundente con la estrategia argumentativa que planteó, el que haya hecho una mejor teoría del caso. A manera de broma, he de comentarles, mi amigo colombiano, el magistrado, nos decía, es que hay jueces que te tratan de enrollar de una manera, perdón, él es juez y él decía, hay abogados que tratan de enredarte de una manera terrible y te dicen tantas cosas que al final de cuentas no los entiendes. Dice, a mí me tocó en una decisión, caso de una violación por vía anal, donde había habido un desgarramiento terrible y era una de las pruebas que se habían presentado. Dice, en el alegato de clausura, el defensor quiso ser tan contundente que empezó a decir, y su señoría, quiero que recuerde que usted y yo sabemos perfectamente el resultado que puede tener una penetración anal. Dice el juez, no, momento, yo de eso no sé nada, eso me lo está planteando usted como teoría del caso, así que no me diga que yo sé exactamente cómo funciona eso. Vean ustedes, simplemente son reglas de estructura. Tratar de ser demasiado contundente, demasiado envolvente, pasa lo que les pasa a los vendedores. Cuando llega algún cliente ya viene dispuesto a comprar. Y el vendedor intenta seguir, y seguir,
y seguir. No sé si a ustedes les ha pasado, cuando uno llega a comprar, ya listo, voy a comprar. No, pero déjenme platicar. Este artículo es maravilloso y vamos a... Espérenme, ya le dije que voy a comprar. No, pero déjenme termino de decir. Bien, terminan convenciéndolo de no comprar. Lo mismo pasa cuando nuestros argumentos son dispersos, desordenados, mal estructurados, sin reglas de conocimiento y sin reglas de percepción. Entonces, esto se llama, en filosofía del lenguaje, transfiguratividad. ¿Qué es la transfiguratividad? Es mandar un mensaje que yo tengo aquí en mi mente y lo tengo formado perfectamente. Mi teoría del caso está aquí y tengo mis elementos perfectamente definidos. Mi elemento estructural jurídico, mi elemento estructural fáctico y mi elemento estructural de jurídico, fáctico y probatorio, ni más ni menos. Tengo los tres, los tengo perfectamente bien formados. Entonces, ¿cómo voy a hacer para que mi pensamiento se traslade exactamente igual a la mente del juez? Y dice Rich también, utilizando las palabras más correctas, evitando las polisemias, evitando las falacias, evitando palabras que no lleguen perfectamente al sentido claro de lo que pretendo transmitir. Caso tuvimos en México recientemente en donde un abogado quiso ser tan certero y se parece mucho a un caso creo que tuvieron acá, si no me equivoco lo estoy investigando en el caso de La Parada, donde un abogado metió ahí a Miguel de Cervantes Saavedra, a la Biblia, tratando de ser tan elegante, retórica por supuesto, y es válido, pero nos perdemos si no tenemos una definición estructural correcta. Entonces, ¿cuál es el planteamiento de la teoría jurídica de la argumentación o teoría de la argumentación jurídica tal? Que tengamos las reglas tan perfectamente bien definidas y que sepamos perfectamente cómo se estructura un argumento sólido, un argumento contundente, y que lo llenemos de información correcta a través de la teoría del delito. Que cuando yo presente mi teoría del caso, le dé un esquema tan claro a través de silogismos jurídicos correctos que mi planteamiento sea sólido, sea contundente, sea eficaz y sea válido. Lo mismo esperamos de la autoridad judicial, que también nos dé argumentos sólidos, estructuralmente correctos, evitando falacias, y que nos dé información precisa para convertir esa sentencia válida y eficaz. Esa es la pretensión, que trabajemos en lo Estado, en la teoría de la argumentación jurídica, no vacía, solo hablar por hablar, sino que le incorporemos todos los elementos de la teoría del delito y que podamos hablar, por ejemplo, de que esta estructura que vayamos a presentar sea una forma de connotación equitativa de la que habla Ferrajoli, connotación jurídica y connotación equitativa. Connotación jurídica es la perfecta adecuación inequívoca de los elementos fácticos y elementos jurídicos. Luigi Ferrajoli ha dicho connotación jurídica, que esa connotación sea la perfecta el perfecto encuadramiento entre los elementos fácticos y los elementos jurídicos, y eso se lo dejamos al juez, y que nos explique correctamente cómo formó esa connotación jurídica. Entonces, el planteamiento final que quiero hacerles es la necesidad urgente de que la capacitación de los abogados no solo se centre ya en teorías complejas, sino que también vayamos a la parte de la teoría de la argumentación. Que nuestros abogados tomen elementos nuevos como la formación estructural argumentativa para llenar esa pero sobre todo que cambiemos nuestro pensamiento y que formemos hoy
abogados de calidad. Ya el abogado, cuando menos en México, nosotros decimos el abogado chorero, no sé acá, chorero es correcto, el que inventa mucho, el que dice y el que no dice nada, chorero. Cuando menos he de decirles que, por ejemplo, ese sería un abogado cantinflero, cuando menos. Un abogado cantinflas, ya esta palabra de cantinflear ya está incluida en la Real Academia de Lengua Española. Entonces diríamos, un abogado que cantinflea no es lo que queremos. Está bueno para la película, divertidísimo. Pero hoy queremos abogados contundentes, de calidad, que verdaderamente sepan hacer estructuras argumentativas de convencimiento. Por eso quiero dejar una palabra, las frases, un argumento que planteó Albert Einstein, la mente más brillante del siglo XX. Y él dijo de la siguiente forma: si queremos que las cosas vayan mejorando y queremos que las cosas mejoren, empecemos por mejorar nuestro pensamiento. Muchas gracias y buenas noches. ¿Hay alguna pregunta para el tema? ¿No? Ok. Ha sido una destacada participación del doctor Rubén Pacheco Inclán y en agradecimiento a su valiosa contribución académica, el administrador del nuevo Código Penal, la colectiva CUMPA, en representación del señor. En representación del presidente de nuestra Corte, hará entrega de un diploma, una placa de reconocimiento y material de alta calidad en cuero, y asimismo les entrega el Faro del Callao como recuerdo de su visita a nuestro país.